Bien, están pasando cosas en Chile, pero también en el mundo, y para analizar y conversar sobre este tema nos acompaña Fernando Wilson, que es académico y analista internacional de la Universidad Adolfo Ibáñez. Fernando, ¿qué tal? Muchas gracias por acompañarnos como siempre. Bienvenido, Fernando. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Bueno, anunciaron vicepresidentes en la carrera presidencial en Estados Unidos. Primero, para darle contexto a nuestros auditores, Fernando, ¿qué tan relevante es la nominación de los vicepresidentes para la elección presidencial? Muchas veces se habla que busca complementar al candidato presidencial, pero a veces se ven apuestas que van en otra línea, como posible sucesor, etcétera. ¿Qué se está jugando en este momento? A ver, en términos gruesos, en Estados Unidos se elige una combinación, un binomio, digamos, en el cual va tanto el presidente como el vicepresidente. Se los elige a ambos. Y esa elección es indirecta a través de electores que son elegidos en los distintos estados, con el objeto, no se hace una elección directa, para que los estados grandes no sean tan grandes y los chicos tan chicos, y por lo tanto California y Texas, para todos los efectos prácticos, terminen eligiendo todos los presidentes. De esa forma, la tradición es que normalmente el vicepresidente suele ser una figura que es un complemento al presidente, pero al mismo tiempo un matiz en la línea ideológica contraria del partido. Si el presidente, te invento, es demasiado conservador, el vicepresidente es un poquitito más liberal o hace guiños liberales. En el Partido Demócrata, por el contrario, si el presidente tiende a ser una figura más, digamos, más liberal, más liberal, más de izquierda en el sentido norteamericano, el vicepresidente, como es el caso en esta ocasión, tiende a ser una figura más centrista o con mayor contacto con las bases. La elección de Tim Walz hoy día por Kamala Harris demuestra un cierto interés de aterrizar a Kamala Harris en, de alguna manera, el mundo popular. Es un gobernador del estado de Minnesota, no es un senador, no viene de Washington propiamente tal o de las redes de poder de Washington. Y mientras Kamala Harris es una persona claramente de élite, ella es mestiza entre profesores, un profesor indio y una profesora indonesia, etcétera, con de alguna manera una raigambre fuertemente asociada a la Universidad de Stanford. Tim Walz es una persona que viene de la calle, hizo el servicio militar en los Infantes de Marina, al igual que J.D. Vance, digamos, el candidato a vicepresidente de Trump. Fue emprendedor, fue entrenador de un equipo deportivo de un college de Minnesota y llevó a que fuera campeón. Es decir, de alguna manera está mucho más cercano a lo que podríamos decir el ciudadano medio norteamericano que una figura de élite como Kamala Harris. Ahora, también ya hay un intento objetivo de que de la mano de Walz poder penetrar lo que se llamó como la Blue Wall, la pared azul por el color del Partido Republicano, de partidos del Midwest, del centro de Estados Unidos, Pennsylvania, Minnesota, etcétera, que han sido muy leales a Trump desde la perspectiva de la oferta de creación de empleo, la vinculación con la imagen de los sectores más desfavorecidos de clase media, que han perdido la pega, digamos, cuando las fábricas se cierran para irse a México o a China. Entonces, esta también es una maniobra estratégica para tratar de combatirle a Trump y a J.D. Vance su posición con los sectores medios, los electores medios, sobre todo en los swing states, en los estados que pueden inclinar la balanza en un sentido o en el otro. Oye, Fernando, y desde la perspectiva práctica, porque finalmente, claro, la gente elige estas dos figuras que van juntas y que de fondo tratan de abarcar un mayor grupo de votantes. Pero desde la perspectiva práctica, el vicepresidente, ¿cuánto poder e influencia tiene y cómo se manifiesta directamente? A ver, es una figura netamente secundaria al presidente, es una figura que gira en torno a la imagen presidencial, pero tiene elementos de poder objetivo que son especialmente importantes. Primero, es el que confirma las elecciones. Acuérdate, por favor, lo que ocurrió con Donald Trump en la elección anterior, cuando se peleó con Pence, con su vicepresidente, cuando este se negó a rechazar la ratificación de la elección de Biden.
También, en el caso que haya empate, es el voto dirimente en el Senado, no en la Cámara de Representantes, en la Cámara de Diputados americana, sino que en el Senado, un lugar que normalmente está bastante empatado y que además lo preside, es decir, de alguna manera el vicepresidente establece las agendas, establece el orden de tratamiento de los proyectos, etcétera. Ahora, si bien es cierto el Senado norteamericano tiende a ser menos partisano, menos coyuntural, menos ideológico que en la Cámara de Representantes, es mucho más cívico, hay mucho más seriedad, en los últimos, desde el gobierno de Obama en realidad, ha sido también escena de algunos roces bastante importantes. Y mientras Nancy Pelosi fue la presidenta de la Cámara de Representantes, demócrata, el presidente del Senado normalmente era republicano para tratar de balancear un poco la situación. En este caso en particular, teniendo a una figura como Waltz, le da garantías a muchos votantes del Partido Demócrata que estaban primero desilusionados de Biden, por su edad, sus errores, etcétera, y sobre todo por el perfil más bien de izquierda dura que tuvo tradicionalmente Kamala Harris. Kamala Harris, sin pretender que fuera alguien que estuviera tan a la izquierda como Bernie Sanders, que es confesamente marxista, etcétera, y es una imposibilidad que sea elegido en Estados Unidos, nadie va a votar por él, pero de hecho nunca ha logrado llegar siquiera a la nominación, a las convenciones, digamos, al caucus. Pero Kamala Harris era quizás demasiado a la izquierda para que fuera confortable para un votante medio, un votante centrista. Tim Walz provee ese cable a tierra. Los americanos hablan de que es el votante, que el candidato a vicepresidente normalmente es para el votante del second thought, de la segunda pensada. No me gusta ninguno, pero a ver, ¿cuál es el menos malo? Que suele ser el factor que determina los electores de los swing states. Es decir, esto es una movida muy estratégica de ofrecer una figura más moderada, más centrista. Ahora, si tú me preguntas a mí, esto es bastante llamativo porque también coincide bastante con el perfil del candidato a vicepresidente que nombró en la convención republicana hace un mes atrás, Donald Trump, que en este caso un senador de Ohio, pero que es famosamente proveniente de sectores medios bajos. De hecho, tiene un libro convertido en serie de televisión en Netflix, a Hillbilly Elegy, donde hace ostentación de sus orígenes modestos. Él viene de un sector extremadamente pobre del estado de Ohio que colapsó económicamente con el cierre de las grandes siderúrgicas. Entonces, gente que normalmente tenía un orgullo en el trabajo manual, trabajar 30 años para la misma empresa, etcétera, de repente quedaron en la pobreza más profunda causada por el cierre de estas empresas y se perdió toda una tradición ahí. Él logró salir de esto y de la pesadilla de narcotráfico, droga, alcohol, etcétera, que surgió en eso. Por lo tanto, aquí tenemos el opuesto. Tenemos a alguien que se superpone al desastre, el candidato a vicepresidente republicano, y tenemos en el caso de Tim Walz alguien que de alguna manera es una persona normal versus un miembro de las élites, como es el caso de Kamala Harris en el caso demócrata. Ambos son los cables a tierra de dos candidatos muy particulares como es Harris y qué decir de Donald Trump. Bueno, estamos conversando con Fernando Wilson, académico y analista internacional de la Universidad Adolfo Ibáñez. Y ahí, Fernando, a propósito de estas dos incorporaciones de J.D. Vance y Tim Walz, ¿quién, a tu juicio, complementa mejor al candidato presidencial de cada sector? Porque una de las cosas que llamó la atención de la nominación de J.D. Vance es que él era abiertamente anti-Trump, claro, en la vez pasada, y ahora se suma. ¿Ocurre el mismo fenómeno con Tim Walz o no es exactamente lo mismo? A ver, es que lo que pasa es que los modelos de candidatos son demasiado distintos y me atrevería a decir esa es la idea. Trump es un candidato incendiario, digamos, mercurial, absolutamente poseído por las emociones, digamos, vitriólico. Necesitaba un cable a tierra popular, alguien que no viniera de la élite de Nueva York, alguien que siempre estuvo hablando en cifras de millones de dólares, etcétera, y ese es J.D. Vance. Por el otro lado, Kamala Harris, senadora, hija de académicos, de un mundo muy privilegiado en lo intelectual, necesitaba también un cable a tierra de lo que siente una persona en un gobierno territorial.
y por eso eligen un gobernador que fue empresario, que hizo el servicio militar, etcétera. Ambos complementan muy bien al candidato que están apoyando respectivamente, pero no cabe ninguna duda que en ambos casos el que tira el carro es el candidato. Ambos son muy buenos matices, ambos son muy buenos complementos, pero me atrevería a decir que ninguno va a determinar la elección. Ahora, ¿quién tiene más proyección? Me atrevería a decir que J.D. Vance. Es un hombre que tiene una historia que le gusta mucho al americano, como que de hecho escribió este libro, Hillbilly Elegy, la serie de televisión que fue, digamos, los derechos del libro los compró Netflix, está disponible en este minuto, es número 1 en Estados Unidos varias semanas, etcétera. Claramente es una figura que atrae mucho más por su narración de hombre que se hace a sí mismo, el self-made man, que lucha contra todos los problemas y sale adelante. Tim Walz es, por el contrario, un mensaje de normalidad. Es alguien que hizo la vida del americano que debería ser normal, que trabajó, se esforzó, le dio tiempo a su país, por decirlo de alguna manera está buscando enfriar los privilegios de una, mientras que el otro es la otra figura polar frente a un candidato muy emocional, muy potente en términos comunicacionales como es Trump. Bueno, nos queda un poquito más claro el panorama en Estados Unidos, las elecciones y cuál es el rol que cumple los vicepresidentes en esta campaña que ya partió ruidosa entre la bajada de Joe Biden, el alza de Kamala Harris. Y bueno, vamos a ver qué pasa. Te queremos agradecer, Fernando Wilson, analista internacional y académico de la Universidad Adolfo Ibáñez, por haber estado nuevamente con nosotros con este tremendo análisis. Muchas gracias. A ustedes, por favor. Y nosotros nos vamos a una breve pausa y ya volvemos en Llegó la Hora.